Si debemos modificar el texto de una línea, entonces podemos hacer doble clic sobre el texto o bien escribir el comando ddedit. Al activar el comando, AutoCAD nos pide que indiquemos con un cuadro de selección el objeto de texto a editar. Al hacerlo, el objeto quedará circunscrito en un rectángulo y con el cursor listo para que podamos modificar el texto del mismo modo como lo hacemos con cualquier procesador de palabras. Si hacemos doble clic con el ratón, pasamos de inmediato al recuadro de edición. Veamos. Editar objetos de texto de una línea es muy sencillo. Basta con hacer doble clic en el objeto hasta que aparece la caja de edición, con lo cual podemos modificar el objeto. La otra opción es capturar directamente en la ventana de línea de comandos el comando de edit, con lo cual me pide que designe el objeto de texto que vamos a modificar y el resultado es otra vez la caja de edición. Para concluir el comando, pulso la tecla escape. En la sección texto de la ficha anotar tenemos un botón que nos permite modificar la escala de los objetos de texto. Es precisamente el botón escala, o bien su equivalente que es el comando texto escala. Al activarlo nos solicita que indiquemos los objetos de texto a modificar. Después veremos que entre sus opciones tenemos 4 maneras de modificar la escala o el tamaño de un objeto de texto. Vamos a verlas en este video. En la ficha anotar, en el grupo texto, tenemos 2 comandos para editar los objetos de texto de una línea. El primero de ellos es escala, que modifica el tamaño de los objetos de texto. Como en otros casos, al seleccionar el comando, AutoCAD nos solicita a través de la ventana de línea de comandos que designemos el objeto u objetos a modificar. En este caso voy a seleccionar 2 objetos de texto de una línea en este dibujo. Voy a concluir la selección de objetos con el botón derecho del ratón o también puedo usar la tecla Enter. Después, en la ventana de línea de comandos, me solicita AutoCAD que indique el punto de inserción de cada objeto de texto. Si yo pulso Enter, entonces lo que prevalece es la opción predeterminada llamada existente, que deja intacto el punto de inserción de cada objeto. También puedo seleccionar un nuevo punto de inserción de entre las opciones. Decíamos entonces que en este caso voy a pulsar Enter. Después vamos a modificar el tamaño de los objetos de texto. Para ello tengo 4 opciones. La primera de ellas es simplemente precisar una nueva altura. Es decir, al indicar una nueva altura para el objeto de texto, los objetos seleccionados se modifican. La segunda opción se llama altura de papel y aplica para aquellos objetos de texto cuya propiedad anotativa esté activada y que es un tema que veremos un poco más adelante. La tercera opción, igualar objeto, nos permite señalar otro objeto de texto y entonces los objetos seleccionados igualarán su altura. Finalmente, puedo aplicar un factor de escala. Si yo aplico un factor de escala igual a 2, entonces cada objeto de texto se incrementará su tamaño al doble. Si pongo 1.5, incrementará el 50%. Si pongo 0.5, entonces cada objeto de texto se reducirá a la mitad, etc. En este caso vamos a utilizar la primera opción, que es precisar una nueva altura para cada objeto de texto y entonces la voy a determinar en 5 unidades. Como puede ver, los objetos seleccionados se han modificado. Voy a revertir este cambio con Control Z o pulsando el botón deshacer de la barra de herramientas de acceso rápido. Vamos a reiniciar otra vez el comando escala. Vamos a designar los mismos objetos. Termino la selección con el botón derecho del ratón. Dejo intacto el punto de inserción. Y ahora vamos a utilizar igualar objeto, pulsando la letra I de la opción de la ventana de línea de comandos. Y vamos a indicar el objeto de texto del título del dibujo para que de nueva cuenta los objetos seleccionados modifiquen su tamaño. Vamos a utilizar la tercera opción.
que permite indicar un factor de escala. Para ello pulso E. Observe entonces que este objeto de texto y este tienen tamaños diferentes. Por tanto, al aplicar un mismo factor de escala, la diferencia de tamaños proporcionalmente se mantendrá. Por tanto, voy a indicar un factor de escala de 3 para que se incrementen al triple, pero este objeto de texto seguirá siendo más pequeño que este otro, como puede observar fácilmente. Al inicio del segmento de video anterior, donde vimos el botón escala, mencionamos que en la sección texto de la ficha anotar, tenemos aquí dos botones, el de escala y el de justificar texto. El de justificar ha desaparecido en la nueva versión 2015, por lo que vamos a obviar su explicación.